En este video se pretende dar cuenta de los principales elementos del texto Sociedad Civil y Construcción Democrática del maniqueísmo esencialista a un abordaje relacional, publicado en el año 2006 por Marcelo Conrad Silva, quien es historiador y doctor en sociología. Este autor parte de reconocer que en el marco del proceso de vuelta a la democracia que sucedió en ese país, se desarrollaron investigaciones con enfoques que hacían énfasis en la relación positiva entre organización societaria y democratización. Dentro de estas investigaciones se destacan dos líneas generales. Una primera que tuvo su auge en la década de 1980, que muestra el papel de los movimientos sociales en la reconstrucción y profundización de la democracia en Brasil. En 1990 se desarrollaron otra serie de investigaciones con enfoques normativos que buscaban principalmente criticar a esas visiones estrechas de la democracia, es decir, aquellas que reducían la vuelta a la democracia como la llegada nuevamente de las instituciones democráticas y que no centraban tanto su atención en el papel que jugaban estos otros actores sociales en ese momento. Desde varios lugares se han hecho varias críticas a este tipo de investigaciones, entre las cuales se mencionan esos enfoques prescriptivos, normativos y esencialistas tanto del modelo teórico y de los actores empíricos que hacían pensar que había una naturaleza específica de la sociedad civil ligada indisolublemente con la democratización y que necesariamente la participación de la sociedad civil en el marco de las instituciones lleva a una ampliación de la democratización. La segunda de las críticas tiene que ver con la naturalización de las virtudes democráticas de la sociedad civil y los procesos de apertura de la gestión pública. Esto muy ligado con lo anterior, pues hace énfasis en que no necesariamente la sociedad civil es democrática y que no es un actor social homogéneo. Y en tercer lugar están algunas otras investigaciones que mencionan que la sociedad civil y estos procesos de apertura de la gestión pública lo que pueden hacer en últimas es reproducir las desigualdades existentes en la sociedad y no transformarlas como se pretende desde estas otras investigaciones. En ese sentido, tenemos que se han asumido como dos grandes marcos de interpretación de este tipo de fenómenos, uno ligado a esta postura prescriptiva y otro ligado a la postura relacional que toma muchos elementos de la sociología de Norbert Elias. Esta primera postura prescriptiva, como ya lo mencioné, tiene una tendencia a desarrollar abordajes no relacionales y a tener una aprehensión reificada de la sociedad civil, lo cual implica pensar además que la sociedad civil es un objeto que existe con unas características determinadas y que es estático y no cambiante a lo largo de la historia. Y en el mismo sentido, esta postura plantea que existen bloques unificados y homogéneos en la sociedad civil. Del otro lado está esta postura relacional, que es la que asume el autor, que parte del hecho de que no existe una naturaleza preestablecida de la sociedad civil, es decir, no necesariamente la sociedad civil es democrática y está ligada a los procesos de democratización, y en ese sentido parte de muestra la necesidad de estudiar configuraciones empíricas específicas más que hacer suposiciones pues como normativas sin base histórica detrás, ¿cierto? Y por último, esta postura relacional entiende la configuración de la sociedad civil como un proceso cambiante, histórico, dinámico que tiene lugar en relación con otros elementos de la realidad social. Es decir, la sociedad civil no existe si no es mediada por esas relaciones que genera en su interior, pero también con otros actores sociales.
Para la fundamentación empírica de este trabajo, Conrad parte de analizar los procesos de apertura democrática de dos municipios que están en el área metropolitana de Porto Alegre, que son Sapucaia do Sul, que está acá, y Gravataí. El periodo histórico que estudia es entre los años 1997 y 2000, y el autor parte de reconocer la existencia de elementos comunes entre estas dos o entre las dinámicas sociopolíticas de estos dos municipios, dentro de los que se destacan un proceso amplio de industrialización que implica que vía impuestos los gobiernos municipales tengan dinero para hacer inversión pública, un proceso de urbanización acelerado y caracterizado por una alta concentración de personas con problemas de renta, la presencia de élites políticas tradicionales que basan su relación con estas otras personas a partir de lógicas de particularismo y clientelismo, algo que el autor llama sociedades civiles que están subordinadas a estas élites políticas. Además de eso, la existencia de asociaciones locales de moradores, principalmente ligadas a la influencia, pues o con influencia de la teología de la liberación, las cuales cuentan con una posición muy marginal en este escenario sociopolítico, poca presencia también de movimientos populares orientados para la movilización y la acción, sindicatos de trabajadores que centran su atención en reivindicaciones muy ligadas como al mundo del trabajo y que no se involucran, digamos, con otro tipo de reivindicaciones, y sectores empresariales que por vía del patrocinio a candidatos pues adquieren como cierta posibilidad de influir dentro del Estado. Digamos que en resumen, el autor plantea que existen en estos dos territorios relaciones jerárquicas, clientelistas y particularistas para el momento pues que se está estudiando. El autor menciona que a finales de los años 90 se dieron dos procesos diferenciados en estos dos municipios que generaron pues como dinámicas distintas en la relación existente entre sociedad civil y Estado. De un lado, en Gravataí, el Partido de los Trabajadores, el PT, llegó al poder municipal y como una de sus promesas de campaña implementó pues el presupuesto participativo como un escenario que lo que permitía o lo que buscaba era ampliar la participación de los sectores sociales dentro de la gestión pública. Este escenario se convirtió aquí en un canal de relacionamiento muy importante entre la sociedad civil y el Estado y modificó las fuentes de poder de los actores sociales como que tenían más protagonismo anteriormente, específicamente los concejales y los líderes comunitarios. Esto derivó en dos asuntos principalmente. Primero, en que estos líderes comunitarios criticaran este proceso porque sobre todo pues se interpuso en ese proceso de intermediación que los hacía mantener su poder históricamente, y lo otro fue que se ganó un relacionamiento importante entre el Estado y otros actores políticos no organizados que empezaron pues como a tener mayor poder en la dinámica sociopolítica del municipio. Mientras tanto, en Sapucaia do Sul se mantuvo en el poder esta élite tradicional que venía pues teniendo poder en este lugar, y lo que lograron con la implementación del presupuesto participativo fue una suerte de innovación para mantenerse en el poder, y aumentó la relación clientelista y particularista entre el gobierno y la sociedad civil. Seguía habiendo pues una intermediación muy importante de estos líderes comunitarios tradicionales con la sociedad civil, y lo que hizo esto fue como traer más recursos
para que esta relación se mantuviera. En ese sentido, digamos que lo que dice el autor es que en Gravatí se dio una ampliación de las posibilidades de control social en relación con las actuaciones del gobierno municipal, mientras en Sapucaia do Sul se dio un proceso de reproducción de esas relaciones clientelistas y particularistas mediadas por presiones individualizadas de los líderes comunitarios hacia el Estado, lo cual hacía que no hubiera, digamos, muchos mecanismos de control social. En ese sentido, el autor, a partir de su trabajo, propone pues como tres conclusiones. La primera es que la reproducción de estas dinámicas jerárquicas y populistas no depende solamente de las élites, sino que envuelven la participación activa de la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil en ciertos momentos y de acuerdo a sus intereses puede oponerse a que se amplíen los procesos de democratización y ser críticos con ellos. En ese sentido, el autor muestra cómo la sociedad civil es un campo heterogéneo que se construye a través de relaciones cambiantes entre actores sociales. En unos casos puede ampliar la democratización, en otros puede frenarla, ¿cierto? Como se vio como en uno y otro caso. Y como tercera y última conclusión, lo que el autor propone es que los cambios institucionales que tengan lugar, pues, y que en este caso fue el presupuesto participativo, puede construir nuevas relaciones, abrir nuevas oportunidades o estimular prácticas organizativas que alteren la configuración de la sociedad civil y sus relaciones en el campo político institucional, y menciona pues por último la necesidad de que este último elemento se ponga en el centro de la agenda de investigaciones en este país en lo que tiene que ver con las dinámicas de democratización.